Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Contreras y soy del equipo 4. Me toca hablar del efecto Doppler. Bueno, ¿qué es el efecto Doppler? El efecto Doppler está definido como el cambio de frecuencia de alguna onda que es producida eso por algún movimiento o alguna bocina, ¿verdad? Que, que da el sonido, que da algún sonido o emite algún sonido. El ejemplo más común que podemos encontrar es el de la sirena de alguna ambulancia. este, que, que pues de respecto a cómo vaya pasando la ambulancia es como vamos a ir escuchando el sonido, que lo podemos ver en esta imagen, ¿verdad? Aquí el señor que está al lado izquierdo, vemos que pasando la ambulancia de izquierda a derecha, yendo ya más lejos de él, se está haciendo el tono más o la frecuencia se está haciendo más grave. Y a la señorita que está de la parte derecha, que tiene más cerca la ambulancia, vemos que la frecuencia o tono se está haciendo un poco más agudo. Y aquí en este otro ejemplo podemos ver lo mismo. El niño o niña que está aquí, dependiendo de cómo va pasando el camión de bomberos, vemos que la frecuencia, cómo cambia la frecuencia, ¿verdad? De más aguda a más grave, dependiendo también de cómo vaya pasando el camión de bomberos, que de igual manera va de izquierda a derecha. Y en este sería el ejemplo del efecto Doppler. Aquí, esta en que está en azul, es la fórmula que se le da al efecto Doppler, que sería la frecuencia resultante, ¿verdad? Que es igual a la frecuencia del emisor eh, por, por la velocidad del sonido, más menos. Esto significa, dependiendo de dónde está yendo el emisor, si va o viene sobre o tomando respecto al emisor, ¿verdad? Del sonido, que sería más menos la velocidad del receptor sobre otra vez la velocidad del sonido, igual más menos sobre la velocidad del emisor. Esto, como les digo, ya depende de la velocidad o perdón, de donde esté el emisor de sonido. Y aquí este ejemplo que hice yo es de que por ejemplo, este punto es el receptor, ¿verdad? Que aquí vamos a tomar en cuenta que serían unos 30 metros sobre segundo, que es como está viajando. Y este otro punto que tenemos aquí sería el emisor, que pues lo vamos a tomar como que está fijo, entonces sería igual a cero. Y pues su frecuencia sería de 430 Hz. Ya aplicando la fórmula sería que la frecuencia resultante sería igual a 430 Hz por, vamos a tomar que la velocidad del sonido la vamos a tomar en 340 metros sobre segundo, que sería más porque el emisor está yendo el receptor está yendo hacia el emisor, entonces sería más 30 metros sobre segundo. Eso lo vamos a dividir entre otra vez 340 metros sobre segundo menos cero, ya que el emisor está fijo, perdón, y pues no tiene movimiento. Y de ahí nos daría el resultado que sería a 468 Hz. Y así es como podemos con esa fórmula saber más que nada a cuánto viaja la frecuencia según el efecto Doppler. Bueno, nosotros somos el equipo 4 y a mí me tocó hablar de la intensidad del sonido. Se define como la intensidad del sonido a la potencia acústica por unidad del área. Eventualmente nos quiere decir esto que es una medición de intensidad del sonido en el aire, en el lugar en el que estemos. También sus unidades básicas son los vatios por metros cuadrados o vatios sobre centímetros cuadrados. Según su potencia emite su intensidad del sonido. Puede ser fuerte, por ejemplo, un estallido de un cañón, la explosión de una bomba, etcétera, o también puede ser débil, como el sonido que produce las manecillas del reloj, entre otros. También nos habla de la sonoridad, que es la medición utilizada para ordenar los sonidos. También nos dice que es una jerarquía desde el sonido de mayor intensidad al de menor. También debemos de saber que la intensidad depende mucho de la amplitud.
del movimiento vibratorio de la fuente que lo produce, que pues en cuanto mayor sea la amplitud de la onda, mayor es la cantidad de energía que recibe, que pues generalmente podremos decir que es la intensidad del sonido. También depende de la superficie de dicha fuente sonora. La intensidad determina también la mayor o menor distancia en la que puede oírse un sonido. Hay dos tipos de intensidades, que la primera es la intensidad absoluta y la segunda es la intensidad relativa. La absoluta nos da a entender que trata del valor en la carga en sí, y la relativa es el porcentaje de la potencia respecto a la potencia máxima. También debemos de saber que la intensidad del sonido tiene varias fórmulas. Entre ellas, una es que intensidad del sonido es igual a la potencia acústica sobre el área normal o la dirección en la que vaya. Y la otra es la intensidad del sonido sobre los watts o vatios sobre la intensidad absoluta. Podemos utilizarlas en cualquier problema, pero pues también dependiendo que nos vaya a pedir. Bueno, a continuación les vengo mostrando un problema del tema. Dice lo siguiente: un foco sonoro colocado bajo el agua tiene una frecuencia de 750 Hz y produce ondas de 2 metros. ¿Con qué velocidad se propaga el sonido en el agua? Y nos dice también que la velocidad de propagación viene dada por la ecuación en la que nos viene abajo, que velocidad es igual a la longitud de ondas por la frecuencia. Entonces aquí nada más sustituimos que dice que ondas es desde 2 metros por la frecuencia, que son 750 Hz. Nos darían aquí 1500 milisegundos.